Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Muy buenos días, queridos amigos de Radio Vaticana, Vatican News. Bienvenidos a la transmisión en directo de la audiencia general con el Santo Padre desde la Plaza de San Pedro en este miércoles 19 de abril de 2023. Estamos en la segunda semana de Pascua. Les saluda Sebastián Sansón Ferrari ante los micrófonos en nombre de la redacción en español de los medios vaticanos, hoy con Alessandro De Carolis en la coordinación y Adriano Vitali en la asistencia técnica. Una cálida bienvenida a todos los que nos acompañan mediante la radio, la televisión e internet a través de nuestro portal vaticannews.va/es, Facebook Live, nuestro canal de YouTube Vatican News en español y también a quienes están conectados al Facebook del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, el CELAM. Les recordamos que también van a poder revisar el contenido de este encuentro semanal de la Catequesis del Pontífice en nuestra cuenta de Twitter, @VaticanNews_es, y en nuestro Instagram, donde estamos desde hace poco, vaticannews.es. Allí les ofrecemos contenido agradable y dinámico, así que no se olviden de seguirnos. Y con mucho gusto saludamos a los medios de comunicación que retransmiten esta señal. Nuestros queridísimos amigos del Sembrador Nueva Evangelización, EWTN TV, Radio María en El Salvador, Radio María en Venezuela, Radio María en República Dominicana, Radio Paz de Miami, Radio Misión Católica en Savannah, Georgia, Estados Unidos, Santa Teresita Radio en Estados Unidos, Catholic Faith Network en Nueva York, Inmaculada TV y Radio Inmaculada en Galveston, Setelmont TV en Alicante, España, Radio y Televisión Cáritas Universidad Católica en Asunción, Paraguay, Popular Televisión de Murcia, Radio Magna de Chubut en Argentina, Radio Vicentina en Chile, Radio Luz en San Salvador, Radio San Camilo en Perú, Radio Regina Cheli de Los Ángeles en Chile, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador y Radio Hogar de Panamá. En imágenes, para quienes nos siguen a través de la transmisión en video, vemos que el Santo Padre ya está llegando al escenario dispuesto en la Plaza de San Pedro para estas audiencias generales. Lo esperan los fieles de todo el mundo que se han congregado allí y también los lectores que, como saben, muchos de ellos son colegas nuestros de las distintas redacciones lingüísticas de Radio Vaticana, Vatican News. Hoy el Papa va a pronunciar su catequesis semanal, la 11ª del ciclo dedicado a la pasión por evangelizar, y el texto bíblico escogido para esta ocasión está extraído del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 16 al 18. Mientras el Santo Padre está descendiendo del Papamóvil, como es habitual, en estos momentos saluda a los lectores. Varios de ellos son colegas, como decíamos, de las redacciones lingüísticas de Radio Vaticana, Vatican News, que prestan este servicio todas las semanas en colaboración, en rotación con el personal de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. El Santo Padre da ahora inicio a la audiencia general, introduciéndola con el signo de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. En nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. La pace sia con voi.
Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse: Como es habitual, la catequesis del Santo Padre es precedida de la lectura del Evangelio o de una lectura bíblica que inspira a su mensaje. Este miércoles, como decíamos, se ha escogido un pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 16 al 18, que escucharemos en los 8 idiomas que forman parte de la audiencia general, es decir, el italiano, el francés, el inglés, el alemán, el español, el portugués, el árabe y el polaco, en este orden, permitiendo llegar a la mayor cantidad posible de personas. A loro e ai pagani. Parola del Signore. En segundo lugar, escuchamos la misma lectura en francés. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus dit aux 12, « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Montrez-vous donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront au Sanhédrin et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez traduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, pour rendre témoignage en face d'eux. 11ª catequesis del Papa Francisco en este ciclo dedicado a la pasión por evangelizar. El tema es testimonios, los mártires, y el texto bíblico elegido está extraído del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 16 al 18. Ahora escuchamos la lectura en inglés. At that time, Jesus said, "See, I am sending you out like sheep into the midst of wolves. So be wise as serpents and innocent as doves. Beware of men, for they will hand you over to councils and flog you in their synagogues, and you will be dragged before governors and kings because of me, as a testimony to them and to the Gentiles." The word of the Lord. Ahora estamos escuchando el pasaje bíblico en alemán y luego lo escucharemos en español. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid daher klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben. Nehmt euch aber vor den Menschen in Acht, denn sie werden euch an die Gerichte ausliefern und in ihren Synagogen auspeitschen. Ihr werdet um meinetwillen vor Statthalter und Könige geführt werden, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wort des lebendigen Gottes. A continuación escucharemos este pasaje del Santo Evangelio en español. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Yo les envío como a ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. A causa de mí, serán llevados ante gobernadores y reyes, para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Palabra del Señor. En estos momentos vamos a escuchar el pasaje bíblico en portugués. Leitura do Evangelho de São Mateus. Jesus disse aos 12:
Envio-vos como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tende cuidado com os homens, hão de entregar-vos aos tribunais e açoitar-vos nas suas sinagogas. Sereis levados perante governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e dos pagãos. Palavra da salvação. Y luego del portugués, la lectura será proclamada en árabe. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. قال يسوع للاثني عشر: هانذا أرسلكم Les recordamos el pasaje exacto para que ustedes puedan revisarlo en el correr de esta jornada, para meditarlo. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 16 al 18. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 16 al 18. Enseguida, la lectura es proclamada en polaco. Z Ewangelii Świętego Mateusza. Jezus powiedział do 12: Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Oto słowo Pańskie. Nos preparamos para escuchar la catequesis del Santo Padre Francisco en este miércoles 19 de abril de 2023. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hablando de la evangelización y del celo apostólico, después de haber considerado el testimonio de San Pablo, un verdadero campeón de celo apostólico, hoy nuestra mirada se dirige no a una única figura, sino al grupo de los mártires, hombres y mujeres de todas las edades, lenguas y naciones que han dado la vida por Cristo, que han derramado la sangre por profesar a Cristo. Después de la generación de los apóstoles, han sido ellos, por excelencia, los testigos del Evangelio. Los mártires. El primero fue el diácono San Esteban, lapidado fuera de los muros de Jerusalén. La palabra martirio deriva del griego martiria, que significa precisamente testimonio. Un mártir es un testigo, una testimonianza hasta derramar la sangre. Sin embargo, enseguida la Iglesia se usó la palabra mártir para indicar a quien daba testimonio hasta el derramamiento de la sangre. Es decir, el testimonio puede ser la de todos los días, pero se ha usado también luego para quien entregó su vida. Los mártires, sin embargo, no deben ser vistos como héroes que han actuado individualmente, como flores que han brotado en un desierto, sino como frutos maduros y excelentes de la viña del Señor, que es la Iglesia. En particular, los cristianos, participando asiduamente a la celebración de la Eucaristía, eran conducidos por el Espíritu a configurar su vida en la base de ese misterio de amor, es decir, sobre el hecho que el Señor Jesús había dado su vida por ellos y por tanto también ellos podían y debían dar la vida por Él y por sus hermanos.
una gran generosidad, el camino del testimonio cristiano. San Agustín subrayaba a menudo esta dinámica de gratitud y de intercambio gratuito del don. Esto es, por ejemplo, lo que él predicaba con ocasión de la fiesta de San Lorenzo. San Lorenzo ejercía el oficio de diácono, decía San Agustín. Allí administró la sagrada sangre de Cristo y allí derramó la suya por el nombre de Cristo. El misterio de esta cena lo expuso con toda claridad el bienaventurado apóstol Juan al decir: como Cristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregarla por nuestros hermanos. Esto, hermanos, lo entendió San Lorenzo, lo comprendió y lo realizó. En efecto, preparó cosas semejantes a las tomadas en aquella mesa. Amó a Cristo en su vida y le imitó en su muerte. Así San Agustín explicaba el dinamismo espiritual que animaba a los mártires. Con estas palabras, los mártires aman a Cristo en su vida y lo imitan en su muerte. Hoy, queridos hermanos y hermanas, recordemos a todos los mártires que han acompañado la vida de la Iglesia. Estos, como ya dije tantas veces, son más numerosos en nuestro tiempo que en los primeros siglos. Hoy hay tantos mártires en la Iglesia, tantos, porque por confesar la fe cristiana son desterrados de las sociedades o van a la cárcel. Son tantos, ¿eh? El Concilio Vaticano II nos recuerda que el martirio en el que el discípulo se asemeja al Maestro, que aceptó libremente la muerte por la salvación del mundo y se conforma a Él en la efusión de su sangre, es estimado por la Iglesia, este discípulo, como un don eximio y la suprema prueba de amor. Los mártires, imitando a Jesús y con su gracia, convierten la violencia de quien rechaza el anuncio en una ocasión suprema, de amor, que llega hasta el perdón de los propios verdugos. Es interesante esto. Esteban, el primer mártir, murió rezando al Señor: perdónalos, no saben lo que hacen. Los mártires rezan por sus propios verdugos. Si bien son solo algunos a los que se les pide el martirio, todos deben estar prestos a confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la Iglesia. Pero estas persecuciones no son cosas de entonces. Hoy hay persecuciones a los cristianos en el mundo, tantas, ¿eh? Son más los mártires de hoy que los de los primeros tiempos, tantos. Los mártires nos muestran que todo cristiano está llamado al testimonio de la vida, también cuando nos llega el derramamiento de la sangre, haciendo de sí mismo un don a Dios y a los hermanos, imitando a Jesús. Y quisiera concluir recordando el testimonio cristiano presente en cada rincón de la tierra. Pienso, por ejemplo, en Yemen, una tierra desde hace muchos años herida por una guerra terrible, olvidada, que ha dejado tantos muertos y que todavía hoy hace sufrir a tanta gente, especialmente a los niños. Precisamente en esta tierra ha habido testimonios luminosos de fe, como el de las hermanas misioneras de la caridad, que han dado su vida allí. Todavía hoy están presentes en Yemen, donde ofrecen asistencia a ancianos enfermos y a personas con discapacidad. Algunas de ellas han sufrido el martirio, pero otras continúan, arriesgan su vida, pero siguen adelante.
Acogen a todos estas hermanas, de cualquier religión, porque la caridad y la fraternidad no tienen confines. En julio de 1998, Sor Aleta, Sor Celia y Sor Micael, mientras volvían a su casa después de la misa, fueron asesinadas por un fanático, porque eran cristianas. Más recientemente, poco después del inicio del conflicto todavía en curso, en marzo de 2016, Sor Anselme, Sor Marguerite, Sor Reginette y Sor Judith fueron asesinadas junto a algunos laicos que las ayudaban en la obra de caridad entre los últimos. Son los mártires de nuestro tiempo. Entre estos laicos asesinados, además de cristianos, había fieles musulmanes que trabajaban con las hermanas. Nos conmueve ver cómo el testimonio de sangre puede unir personas de religiones diferentes. No se debe nunca asesinar en nombre de Dios, porque para Él somos todos hermanos y hermanas, pero juntos se puede dar la vida por otros. Recemos entonces para que no nos cansemos de testimoniar el Evangelio, también en tiempo de tribulación. Todos los santos y las santas mártires sean semillas de paz y de reconciliación entre los pueblos por un mundo más humano y fraterno, esperando que se manifieste en plenitud el reino de los cielos, cuando Dios será todo en todos. Gracias. Amigos, hemos escuchado la catequesis del Papa Francisco en esta 11ª reflexión del ciclo dedicado al celo apostólico, es decir, a la pasión por evangelizar, en la que ha hablado sobre el testimonio de los mártires y su importancia. A continuación, iniciamos la sección en la que los distintos lectores trasladan los saludos de los peregrinos de todo el mundo al Santo Padre. Luego leen un resumen de la catequesis en sus respectivos idiomas y al final el Papa Francisco los saluda en italiano. En este momento escuchamos el resumen de la catequesis en francés. Antes, la lectora está recordando que al final de la audiencia general, como es costumbre, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica que extiende complacido a los familiares, a los enfermos, a los jóvenes, a los ancianos, a cuantos sufren, a quienes siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación e Internet. Y también se canta antes de la bendición apostólica, como siempre, el Padre Nuestro en latín. Nous nous tournons aujourd'hui vers la cohorte des martyrs, hommes et femmes de tout âge, de toute langue et de toute nation, qui ont donné leur vie pour le Christ. Le mot martyr, du grec martyria, veut dire témoignage. Il est utilisé dans l'Église pour désigner celui qui témoigne de la vérité ou de la vertu jusqu'à l'effusion du sang à l'imitation du Christ. C'est pourquoi le martyr est considéré comme un don éminent et une preuve suprême de charité. Pour expliquer le dynamisme spirituel qui animait les martyrs, saint Augustin disait à propos de saint Laurent: « Il a aimé le Christ dans sa vie, il l'a imité dans sa mort. » Même si être martyr n'est demandé qu'à quelques-uns, tous cependant, à rappeler le dernier concile, doivent être prêts à confesser le Christ devant les hommes et à le suivre sur le chemin de la croix pendant les persécutions qui ne manquent jamais à l'Église. Les martyrs, comme je l'ai souvent répété, sont plus nombreux de nos jours que dans les premiers siècles. Je pense par exemple aux sœurs missionnaires de la Charité qui ont donné leur vie au Yémen, parmi tant d'autres à travers le monde. À présent, ahora el Santo Padre saluda en italiano a los fieles francófonos. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese presenti a questa udienza, in particolare i numerosi gruppi di parrocchiani, cappellani e studenti giunti dalla Svizzera, dal Belgio e dalla Francia.
Cari fratelli e sorelle, preghiamo per non stancarci di dare testimonianza al Vangelo anche in tempo di tribolazione. Il sangue dei martiri diventi seme di pace e di riconciliazione tra i popoli. Dio vi benedica e vi dia la forza di testimoniare. El Papa Francisco acaba de decir: En s'adressant aux francophones, le Saint-Père vient de dire: Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa presentes en esta audiencia, en particular los numerosos grupos de parroquianos, capellanes y estudiantes que han venido de Suiza, de Bélgica y de Francia. Queridos hermanos y hermanas, oremos para que no nos cansemos de dar testimonio del Evangelio, incluso en tiempos de tribulación. Que la sangre de los mártires se convierta en semilla de paz y de reconciliación entre los pueblos. Que Dios los bendiga y los dé la fuerza para dar testimonio. Ahora damos paso a la lectora en inglés, que hará también el resumen de lo que ha dicho el Papa y extenderá su saludo de los fieles anglófonos. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of this audience. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on apostolic zeal, we now turn to the example of the martyrs, those men and women of every age, nation, and tongue who have given their lives in testimony to the gospel. In an outstanding way, the martyrs bore witness to the love that we celebrate in every Mass, the love that led Christ to lay down his life for us, and that we in turn are called to imitate. While all Christians must be prepared to testify to their faith in the face of persecution, martyrdom represents, in the words of the Second Vatican Council, the highest gift and supreme proof of love. Martyrs for the faith in our own time are even more numerous than in the early days of the Church. We can think, for example, of the two groups of missionaries of charity who assisted the elderly and disabled in Yemen and were brutally killed during the ongoing conflict in that country. May the example of the martyrs continue to inspire our efforts to bear witness to the gospel as we await the coming of God's kingdom of universal reconciliation, justice, and peace. Ahora el Santo Padre va a saludar a los fieles anglófonos. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese, specialmente ai gruppi provenienti da Inghilterra, Paesi Bassi, India, Australia e Stati Uniti d'America. Nella gioia del Cristo risorto, invoco su di voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Il Signore vi benedica. El Santo Padre, dirigiéndose a los fieles anglófonos, acaba de decir: saludo a todos los peregrinos de lengua inglesa, especialmente a los grupos de Inglaterra, Países Bajos, India, Australia y Estados Unidos de América.
En la alegría de Cristo resucitado, invoco sobre ustedes y sus familias el amor misericordioso de Dios nuestro Padre. Que el Señor los bendiga a todos. Y a continuación, la lectora en alemán también pronunciará el resumen de la catequesis y compartirá los saludos al Santo Padre. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Entre los grupos presentes en la audiencia general en la Plaza de San Pedro, hoy destacamos la participación de España, del Instituto Leonardo da Vinci de Alicante, el Instituto número 1 de Ribeira, el Instituto Praia de Barrana de Boiro, Colegio Amor Misericordioso de Coyoto, Colegio Cristo Crucificado de Badajoz y Colegio Santo Domingo. De México están presentes el Consejo Coordinador Empresarial, la Parroquia Nuestra Señora de las Angustias de Pericos, los Caballeros del Altar del Colegio Cumbres de León, la Escuela Nuevo Continente de Querétaro, el Grupo de Danza Folclórica Tenamatztle de Zacatecas y un grupo de estudiantes de San Luis Potosí. A su vez, de Paraguay hay una delegación de la Pastoral Virgen de Cacupé y de Colombia están presentes los sacerdotes de la Arquidiócesis de Cali con su excelencia Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velázquez. Die ihr Leben für Christus hingegeben und sein Evangelium mit ihrem Blut bezeugt haben. Das Wort Märtyrer bedeutet Zeuge und in der Tat waren sie diejenigen. Les recordamos que en el correr de la jornada podrán revisar un resumen de la catequesis que el Papa Francisco ha pronunciado sobre los mártires en nuestro sitio web vaticannews.va/es y a su vez podrán encontrar el texto completo en el sitio web oficial de la Santa Sede vatican.va. Bis in unsere Tage erleiden unzählige Männer und Frauen für Gott und die Nächsten das Martyrium und bezeugen so die Liebe Christi auf einzigartige Weise. Wenn auch nicht von jedem das Martyrium im engeren Sinne verlangt ist, so müssen doch alle bereit sein, Christus vor den Menschen zu bekennen und ihm in den Verfolgungen, die der Kirche nie fehlen, auf dem Weg des Kreuzes zu folgen. Wir alle sind berufen, unseren Glauben mit dem Leben zu bezeugen. Dabei gibt es viele Arten der Hingabe, viele Möglichkeiten, das eigene Leben nach dem Beispiel Christi. En unos instantes, tras el resumen de la catequesis en alemán, el Santo Padre va a extender su saludo en italiano a los fieles de lengua alemana. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, durante questo tempo pasquale le letture dagli Atti degli Apostoli ci ricordano con quanto zelo gli Apostoli annunciarono il Vangelo. Seguiamo il loro esempio e portiamo la gioia del Cristo risorto nel mondo. Saludando a los fieles alemanes, el Santo Padre acaba de decir: queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, en este tiempo pascual las lecturas de los Hechos de los Apóstoles nos recuerdan con qué celo los apóstoles anunciaron el Evangelio. Sigamos su ejemplo y llevemos al mundo la alegría de Cristo resucitado. Enseguida, la lectora en español trasladará al Santo Padre el afecto de los fieles hispanófonos, luego el Santo Padre resumirá la catequesis en su lengua madre y saludará a todos los fieles hispanófonos. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre los mártires como testigos del Evangelio. La palabra martirio proviene del griego y significa dar testimonio. El primer mártir fue Esteban, que murió apedreado por confesar su fe en Cristo. Los mártires, por tanto, son hijos e hijas de la Iglesia, de diversas ciudades, lugares, lenguas, naciones, que han dado la vida por amor a Jesús. Y este dinamismo espiritual que impulsaba a los mártires se va configurando en la celebración de la Eucaristía. Así como Cristo nos amó y se entregó por todos, quienes participan en la misa sienten el deseo de responder gratuitamente a este amor con la oración de la propia vida. Quisiera recordar que también hoy, en diversas partes del mundo, sigue habiendo numerosos mártires que a imitación de Jesús y con su gracia, aún en medio de la violencia y de la persecución, dan la mayor prueba de amor, ofreciendo su vida y llegando a perdonar a sus propios enemigos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Por intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, pidamos al Señor que no nos cansemos de ser sus testigos, sobre todo en los momentos de tribulación. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Hemos escuchado el Santo Padre que ha saludado en su lengua madre a todos los fieles de lengua española. Hay muchos hoy en la Plaza de San Pedro. Vemos, para quienes siguen la transmisión en video, muchas banderas desde España. Saludamos cordialmente a todos los hispanófonos que han venido a Roma. En estos momentos, la lectora lusófona pronuncia el resumen de la catequesis en portugués y luego el Santo Padre saludará a los fieles en lengua portuguesa. Com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de propor. Detemo-nos hoje a contemplar o zelo apostólico, não de uma pessoa singular como São Paulo, mas da multidão dos mártires, homens e mulheres das mais diversas idades, línguas e nações que deram a vida por Cristo. Depois da geração dos apóstolos, foram eles as testemunhas por excelência do Evangelho. O primeiro deles foi Santo Estevão, lapidado fora das muralhas de Jerusalém. Os mártires, porém, não devem ser vistos como heróis que agiram individualmente, como flores despontadas num deserto, mas como frutos maduros e excelentes da vinha do Senhor, que é a Igreja. De fato, participando assiduamente na celebração da Eucaristia, os cristãos sentem-se impelidos pelo Espírito a organizar a sua vida sobre a base daquele mistério de amor, ou seja, como o Senhor Jesus dera a sua vida por eles, assim também eles podiam e deviam dar a vida por ele e pelos irmãos. À imitação de Cristo e com a sua graça, os mártires fazem com que a violência recebida de quem recusa o anúncio do Evangelho se torne uma ocasião suprema de amor que vai até ao perdão dos próprios algozes. Embora o martírio seja pedido a poucos, todos, porém, devem estar dispostos, diz o Concílio Vaticano II, a confessar a Cristo diante dos homens e a segui-lo no caminho da cruz em meio das perseguições que nunca faltarão à Igreja. Assim, os mártires mostram-nos que todo cristão é chamado a dar testemunho com a sua vida, embora não chegue ao derramamento do sangue, fazendo de si mesmo um dom a Deus e aos irmãos. Agora o Santo Padre saúda em... Ahora el Santo Padre saluda a los fieles lusófonos. Saludo a tutti voi pellegrini di lingua portoghese e vi prego di non lasciare mai che eventuali nuvoli sul vostro cammino vi impediscano di irradiare la gloria e la speranza seminate in voi.
lodando sempre il Signore nei vostri cuori e rendendo grazie di tutto al Padre Celeste. Così Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. El Santo Padre acaba de expresar saludo a todos ustedes, peregrinos de lengua portuguesa, pidiéndoles que nunca dejen que ninguna nube en su camino les impida irradiar la gloria y la esperanza sembradas en ustedes, alabando siempre al Señor en sus corazones y dando gracias por todo a su Padre Celestial. Así que Dios los bendiga. Y a continuación es el momento del lector en lengua árabe, que llevará también el afecto de los fieles al Santo Padre y pronunciará un resumen de su catequesis. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على الشهداء وغيرتهم الإنجيلية وقال: Destacamos de la catequesis que el Santo Padre pronunció este miércoles 19 de abril sobre los mártires, que el pontífice ha recordado a todos los mártires que han acompañado la vida de la Iglesia. Son más numerosos en nuestro tiempo, ha dicho el Papa, que en los primeros siglos. El Concilio Vaticano II, prosiguió en su alocución, nos recuerda que el martirio, en el que el discípulo se asemeja al Maestro, que aceptó libremente la muerte por la salvación del mundo y se conforma a Él en la efusión de su sangre, es estimado por la Iglesia como un don eximio y la suprema prueba de su amor. Aquí citando a la Lumen Gentium, el parágrafo 42. Los mártires, afirmó Francisco, imitando a Jesús y con su gracia, convierten la violencia de quien rechaza el anuncio en una ocasión suprema de amor que llega hasta el perdón de los propios verdugos. هم أكثر عدداً في وقتنا هذا مما كانوا عليه في القرون الأولى على الرغم من أن الاستشهاد. Este ciclo de catequesis sobre el celo apostólico del creyente comenzó el 11 de enero de este año 2023 y en el ciclo el Santo Padre ha ido desarrollando distintos puntos, por ejemplo, la llamada al apostolado, Jesús, modelo del anuncio, Jesús, maestro del anuncio, el primer apostolado, el Espíritu Santo, la evangelización como servicio eclesial, el Concilio Vaticano II, ser apóstoles en una iglesia apostólica, la primera forma de evangelización, dar testimonio, y también ha dedicado dos catequesis a reflexionar sobre el testimonio de San Pablo, y la Semana Santa, obviamente, hubo una pausa en la que reflexionó sobre la Semana Santa. بل يمكننا أن نبذل معا حياتنا من أجل الآخرين. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Chiediamo a Dio di accrescere il nostro amore per Cristo, così da imitare i santi e le sante martiri che hanno dato la loro vita per Lui e per i fratelli, e sono stati semi di pace e riconciliazione tra i popoli. Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
El Papa acaba de saludar a los fieles de lengua árabe diciendo: saludo a los fieles de lengua árabe. Pidamos a Dios que aumente nuestro amor a Cristo para que imitemos a los santos y santas mártires que dieron su vida por Él y por sus hermanos y fueron semilla de paz y reconciliación entre los pueblos. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. En unos instantes, la lectora en árabe la lectora en polaco compartirá el resumen de la catequesis de hoy del Santo Padre y extenderá el Papa su saludo a los fieles polacos. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Po rozważeniu świadectwa świętego Pawła dziś przyglądamy się zastępom męczenników, którzy oddali życie za Chrystusa. Po pokoleniu apostołów to oni byli w najwyższym stopniu świadkami Ewangelii. Pierwszym był diakon Szczepan, ukamienowany poza murami Jerozolimy. Słowo męczeństwo pochodzi od greckiego martyria, co oznacza świadectwo. Kościół słowo męczennik zaczął stosować na oznaczenie tych, którzy dawali świadectwo aż do przelania krwi. Chrześcijanie, uczestnicząc gorliwie w Eucharystii, byli prowadzeni przez Ducha Świętego do budowania swojego życia na tajemnicy miłości, na fakcie, że Pan Jezus oddał za nich swoje życie, a zatem i oni mogą i powinni oddać życie za Niego i za swoich braci. Sobór Watykański II przypomina, że męczeństwo, przez które uczeń upodabnia się do mistrza, przyjmującego z własnej woli śmierć dla zbawienia świata i naśladuje go w przelaniu krwi, Kościół uważa za cenny dar i najwyższą próbę miłości. Dalej stwierdza, że chociaż tylko nieliczni są wezwani do męczeństwa, to wszyscy powinni być gotowi do wyznawania Chrystusa wobec ludzi i iść za Nim drogą krzyża wśród prześladowań. Módlmy się, abyśmy niestrudzenie dawali świadectwo Ewangelii, także w czasach ucisku. Niech wszyscy święci męczennicy i męczennice będą ziarnami pokoju i pojednania między narodami, aby świat stał się bardziej ludzki i braterski w oczekiwaniu na pełne objawienie się Królestwa Niebieskiego, kiedy to Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Abbiamo parlato oggi dei martiri. Tra questi c'è anche Sant'Alberto, vescovo patrono della Polonia, la cui solennità celebrerete fra qualche giorno. Il suo martirio, che divenne testimonianza per la Chiesa in Polonia, vi ottenga di Dio il coraggio della fede. Vi benedico di cuore. El Santo Padre acaba de decir: saludo cordialmente a los peregrinos polacos. Hoy hemos hablado de los mártires. Entre ellos se encuentra San Adalberto, obispo patrono de Polonia, cuya solemnidad celebrarán dentro de unos días. Que su martirio, que se convirtió en testimonio para la Iglesia en Polonia, les obtenga de Dios valor en la fe. Los bendigo de corazón. Antes del saludo en italiano, de manera excepcional este miércoles 19 de abril, se pronuncia un saludo en esloveno, pues se encuentra un grupo procedente de Eslovenia, al cual el pontífice dirigirá también unas palabras.
Današnjo audienco bomo zaključili s petjem Oče naša v latinskem jeziku. Zatem bo Sveti Oče podelil svoj apostolski blagoslov, ki ga posebej namenja otrokom, ostarelim, bolnim in vsem trpečim. Obenem bo blagoslovil rožne vence in ostale nabožne predmete, ki ste jih prinesli s seboj. Sedaj sledi pozdrav Svetega Očeta v italijanščini in takoj zatem prevod v slovenščini. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini in lingua slovena. In particolare saluto gli studenti e i professori del liceo archidiocesano Anton Martin Stopsmech e auspico che la celebrazione del mistero pasquale rafforzi in ciascuno la speranza cristiana e corrobori la carità verso Dio, verso il prossimo. A tutti voi la mia benedizione. Saludo cordialmente a los peregrinos de Eslovenia. Saludo especialmente a los alumnos y profesores del Colegio Arquidiocesano Anton Martin Slomsek y deseo que la celebración del misterio pascual refuerce en todos la fe cristiana y confirme su solicitud hacia Dios y hacia el mundo. Y deseo que la celebración del misterio pascual refuerce en todos la fe cristiana y el amor a Dios y al prójimo. Los bendigo a todos. Y ahora sí, antes de cantar el Padre Nuestro en latín y de la bendición apostólica, escucharemos los saludos a los fieles en italiano. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani, ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los fieles de las parroquias de Perugia, de San Ferdinando de Bari y de San Gaspare del Búfalo de Roma. Saludo a la escuela de suboficiales de la Marina de Taranto, a los alumnos del Instituto Giovanni Paolo II de Maratea y a los del Instituto Miralia de Lauría. Mi pensamiento se dirige por último, como de costumbre, a los jóvenes, los enfermos, los ancianos y los recién casados. A todos dirijo mis mejores deseos para que, partiendo de la ciudad eterna y volviendo a vuestros respectivos ambientes de vida, den testimonio de un renovado compromiso de fe laboriosa, contribuyendo así a hacer brillar en el mundo la luz de Cristo resucitado. Y perseveremos en la cercanía y en la oración por la querida y atormentada Ucrania, que sigue soportando terribles sufrimientos. A todos mi bendición. Tua, sicut
líbranos a malo. Domino Hoviscum, Et cum spiritu tuo. sin nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Con la bendición apostólica del Papa Francisco vamos llegando al final de la audiencia general en la Plaza de San Pedro este miércoles 19 de abril de 2023. El Santo Padre ha dedicado su 11ª reflexión de este ciclo dedicado a la pasión por evangelizar, es decir, el celo apostólico del creyente, a recordar el testimonio de los mártires. Y también ha invitado a perseverar en la cercanía y en la oración por la querida y atormentada Ucrania, que continúa soportando terribles sufrimientos, dijo. En los saludos que el Santo Padre está realizando a los cardenales y obispos presentes en la Plaza de San Pedro, hemos visto que se ha dirigido al cardenal Konrad Krajewski, el limosnero de su santidad, prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, entre otras autoridades eclesiásticas que está saludando. Les invitamos a seguir en sintonía de Radio Vaticana Vatican News a través de nuestro sitio web vaticannews.va/es, de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, también Instagram, vaticannews.es. No se olviden de seguirnos en esta nueva plataforma para profundizar en el contenido de todos los asuntos vinculados al Santo Padre, la Santa Sede y la Iglesia Universal. Desde la Ciudad del Vaticano, soy Sebastián Sansón Ferrari, con la redacción en español de Vatican News Radio Vaticana. Que tengan una excelente jornada. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.